Vamos a ver. Entonces arrancamos con... ¿qué se dice esto? ¿Qué hemos dicho? Vamos a usar una ¿qué? Sí. ¿Qué? Sí. En el 2 dijimos que vamos a compararla. Entonces tenemos esto. Funciones en varias variables y graficación de superficies. Este es el primero. Nos vamos directamente al concepto de función. Entonces, recuerden que nosotros ya tenemos el concepto de álgebra, recuerdan, ¿verdad? Que una función es una relación, o si lo vemos desde allá, ¿verdad? Es una relación que tiene una característica especial, que dado un elemento del conjunto de partida, tenemos un único elemento en el conjunto de llegada, ¿verdad? O sea que no podemos tomar dos elementos, no podemos tomar el mismo elemento del conjunto de partida y tener dos elementos en el de llegada. ¿Se acuerdan de ese concepto de álgebra, verdad? ¿Jóvenes? Sí, listo. Entonces nosotros vamos a tratar de tener exactamente la misma historia, solo que aquí vamos a poder tener apertura porque tal vez no ha sido propio para nosotros trabajar con, por ejemplo, conjuntos de llegada que pueden ser vectores o que pueden ser subespacios de R a la N, en este caso, ¿verdad? Y siempre hemos trabajado que como en cálculo 2 funciones de R2 en R, funciones de R3 en R, pero aquí vamos a trabajar funciones de RM o de RN en funciones de RM, o siempre de Rn en R o al revés, ¿verdad? Funciones de R en R a la N. Estamos. Entonces es una cuestión un poco más extensa, más amplia, pero en esencia la naturaleza de la definición es la misma. Entonces lo primero es esto, definiciones, notación y ejemplo. Entonces de aquí decimos, una función, cualquier función tiene tres características. Uno, tiene un conjunto X que lo llamamos dominio, un conjunto Y que se llama codominio o rango, y la regla de asignación, que es la expresión que asocia a cada elemento del dominio X un elemento único, por lo general denotado como f de X en el codominio Y. Con frecuencia usaremos la notación de f dos puntitos de X en Y para la función. Esta notación pues ya es conocida por nosotros, la hemos utilizado, pero en ocasiones también tenemos nosotros que, vaya, por ejemplo, decimos que va de X en y asociamos a un elemento U un B que es igual a F de U a través de la regla de asignación. Aquí mencionan también el dibujito que sale por acá, que es este, que es el que asocia o nos da la idea del mapeo entre ambos espacios, ¿verdad? Si se fijan, aquí vemos la asignación donde asociamos a cada valor del conjunto X, un único valor en el conjunto de llegada, que es el f de X, ¿verdad? Tomamos a X y asociamos f de X. Como un elemento interesante y muy importante de esta primera parte es la definición de dominio. Entonces recuerden que ya nosotros venimos de un montón de cosas de curso de álgebra, de cálculo 1, cálculo 2, donde hemos extendido, pero vamos a ir aterrizando a este. Tenemos nuestra primera definición. Tal vez valdría la pena un par de ejemplos solo para que los tengamos presentes, ¿verdad? Solo para que... Sí.
Sí, como ejemplos de funciones, vaya, podemos tener esto. Es una función que va de R2 en R3. Por ejemplo, que a cada par ordenado XY, nosotros asociamos esta terna, que va a ser X más Y, X menos y por ejemplo, X por Y. Entonces, ¿cómo lo definimos? Definimos que a un F de XY le damos como resultado este elemento X más Y, X menos y X por Y. Si se fijan, aquí no tenemos ninguna restricción, ¿verdad? Para XY, entonces podemos plantear que nuestro conjunto de llegada es todo R2, perdón, nuestro conjunto de partida es todo R2, pero ojo, el conjunto de llegada es el conjunto de vectores de R3 que satisfacen esta condición de acá. No es todo R3. Entonces sí tenemos que ser muy cuidadosos con la cuestión del rango, especialmente que nos decían del rango regularmente, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos decían del Es rango? lo que, sí, o sea, que No, era lo que estaba no la definición, sino que cómo calculábamos el rango en cálculo 1, cálculo 2, ¿cómo lo calculábamos? ¿Recuerdan? le Una dábamos valores función. a la función. No. ¿Qué ocupaban ver para decir el rango es tal cosa? Sí, o sea, desde dónde llegaba, por ejemplo, no sé, si estaba en R, Graficar la función. Correcto. Graficaban la función. ¿Se acuerdan, verdad? Eso hacíamos. ¿Sí? Ahora, la pregunta del millón es, en esta parte de acá, ¿cómo nosotros calcularíamos un rango, ¿verdad? Entonces aquí no, la parte gráfica es la que se sale de nuestras manos, porque no tenemos parte gráfica que poder, pero entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el cálculo de los rangos. Ya vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poder retomar, de ser posible, este mismo, pero el rango por el momento lo vamos a dejar así como a la espera, pero ya vamos a trabajar un rango diferente, porque aquí sería, ¿verdad? Que el rango, para saber qué conjunto o qué subconjunto de R3, nosotros tendríamos que comparar esto con un vector general de R3 y ver qué característica tiene en función de la X, Y, Z. O sea, vaya, me voy a adelantar un poquito. Pensemos que queremos manipular y queremos conocer el rango de esta función. Entonces, eh, por decir algo, sabemos que el rango de F es un subconjunto de R3. Entonces, si esta componente A, B y C pertenece al rango, ¿qué significa? Significa que A es X más Y, que B es X menos y que C es igual a X por Y. ¿Sí? Ahora, yo quiero condicionar a este. Para eso tenemos o tendríamos que resolver este sistema. Entonces, vamos a buscar dicha condición. Por la forma que está aquí, ¿qué podríamos decir de este sistema? Miren, por ejemplo, si somos estos dos, tengo que A más B X. es X. Igual a 2X. Ajá, igual a 2X. O sea que X es igual a A más B sobre 2. ¿Sí? Pero si la restamos, A menos B es 2Y. O sea que Y es igual a A menos B sobre 2. ¿Sí? Pero tenemos que C es X por Y. Pero X por Y es
a más b sobre 2 por a menos b sobre 2. O sea, Puede ser a cuadrado menos b cuadrado. correcto. Entonces, ¿quién es la terna o quién sería el rango? El rango. No sería sobre 4. Sobre Perdón, 4. 4, sí, disculpa. Solo me equivoqué para ver si ustedes estaban atentos. Son todas las Claro. ABC de R3, obviamente, tales que C o 4 veces C es A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, este sería nuestro rango. Son todas las ternas que satisfacen esta relación. Y si se fijan, no todo vector satisface esto. Deme un vector de R3 que cumpla esta condición. Piensen en un vector de R3 que cumpla esta condición. El trivial. El 0, sí. Vaya, que no sea el nulo. Un vector de unos. O sea, No, un vector cualquiera o un vector que esté en el rango. Ujú. Sea U que pertenece al rango de la función. Entonces, ¿quién es U? Denme un vector U que esté aquí. 1, 1 y 0, por ejemplo. 1, Sí, pero 1 y 0 no está. Ah, bueno, sí, ese sí. 1, 1 y 0 está aquí. La pregunta es, ¿qué par ordenado me generaría este vector? En R2. Si está en el rango, es 1, porque 1. sería 0 y 1. 0 y 1 Sí. o 1, 1 y 1. 0. Y sería 0. ¿Ah? Y sería 0. Ajá. Entonces, Y x sería 1. correcto. Entonces, miren, ¿por qué sé que está en el rango? Está en el rango porque U es igual a F evaluado en 1, 0. Y 1, 0 es un elemento de R2. ¿Sí? ¿Me captan la idea? Miren, solo Sí. reemplácenlo acá. La X1, Y0, aquí es 0. Este vector sí está en el conjunto. Otro vector, por ejemplo, un U2. Un U2 en el rango. ¿Quién sería U2? Que no sea el nulo. Piensen otro. 2, 0 y 1. Ajá, es mismo pensé. 2, 0 y 1. Este es U2. Denme el vector correspondiente a R2. 1, 1. 1 en x y Y 1 en 1 Y. en Sí. y. Entonces, U es igual, este es F de 1, 1. Este es un elemento de R2. Ahora, deme un vector que no esté en el rango. Cero, 1, 0. No. 1, 1, 1. Ujú. Sí, ahí sería cualquier arreglo, ¿verdad? Que no satisface Sí, la cualquiera. ecuación. Cualquier arreglo que no satisface la ecuación y listo. Ahí no hay ningún problema. Ahí, aquí hay varios ejemplos. Ahora,
Pensemos en algo. Todo vector de R2 tendrá una asignación para este o existirá alguna restricción para R2. Mira la forma de la función. ¿Existirá alguna restricción que no pueda tomar R2? Para R2 no veo restricción. Una restricción, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? Si yo tomo todo R2, se lo aplico a la función, no No genera genero todo todo R3. R3, correcto, sino que genero un subconjunto de R3. ¿Estamos bien? Hay un teorema que dice eso, que si usted agarra n vectores de un conjunto que tiene m Ujú, y n es menor que m, ujú. no genera todo el conjunto, sino que genera un subconjunto. Ajá. O un subespacio, que es la misma historia al Sí, final. Sí, correcto. estamos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una función general como la que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ahora sí, me voy a meter al rango. Vamos a ver qué pasa con el rango. Aquí. ¿Qué es el rango? Aquí, como les digo, el rango sí es de cuidado, porque creo que de todas las cosas que nosotros podemos aprender a calcular, el rango siempre tiene su grado de dificultad. En una función sencilla como la que acabamos de ver, pues, bueno, no pasa nada, ¿verdad? Pero en otro tipo de función sí tenemos ciertas complicaciones. Entonces tenemos el rango de una función f de x en y, es el conjunto de aquellos elementos y que son valores reales de f, es decir, el rango de f consta de aquellas y en y tales que y es igual a f de x para ciertas x en el conjunto de partida. En notación, el rango de f son todos los y en y tales que existe un x en el dominio y que ese f de x sea igual a y. A eso lo conocemos como el rango. Tomemos una función un poco, digamos, una función un poco más sencilla. Por ejemplo, tomemos la función f de xy igual a la raíz de x más y. ¿Cuál sería el rango para esta función? Bueno, en primera, ¿cuál es el dominio? Dominio de f Y son todos, sí, es mayor o igual a 0. correcto, son todos los pares ordenados de R2, tales que x más y es mayor o igual que 0. ¿Y el rango? ¿Cuál sería el rango de esta función? Yo creo que serían los positivos porque siempre da un valor positivo. Ajá. Sería, no sé, R2, pero no, sería R, Ujú. pero positivo. Los reales positivos Sin el 0. con el cero. Entonces sería de 0 a más infinito. Ah, sí, cierto. Porque recuerden, esta es una función de R2 en R. Recibe un vector y nos da como resultado un número real. Pero si notan, nosotros asociamos esto directamente por el radical, porque ya para nosotros es conocida esa parte. Cheque. Entonces aquí, pues prácticamente tenemos, es así, es bien sencillo, ¿verdad? Y la justificación, pues digamos, es bien fácil. ¿Por qué razón? En nuestro caso, todo se basa en que en esta región, el x más y siempre es mayor o igual a 0. Si le aplicamos el radical, la función raíz cuadrada es creciente. Entonces no altera las desigualdades. Es decir, x más y es mayor o igual que 0 si yo le aplico la raíz. Sigue siendo mayor o igual que cero. Ujú. No va a cambiarla y esto es. Pero ¿quién es este? Este es el z
Y este z está en el rango de la función f. O sea, aquí. O sea que, así, son cositas bien básicas de cálculo 2. Es solamente eso para el rango. Nada más, así un ejemplo rápido y bien práctico para que recordemos cómo funcionaba esa onda del rango. Ya nos vamos a meter a líos con los dominios. Luego tenemos esto que es una definición, es la definición de una función sobreyectiva o sobre. El diagrama de flechas para este o la regla de asignación la podemos ver acá. Ah, pero esta no es. No sé, porque para cada elemento de acá hay uno. Existe, sí, me parece, esta es la función. Entonces, ¿qué tenemos? Decimos, se dice que una función f de x en y sobre o su proyectiva si para cada elemento y es la imagen de algún elemento x. Es decir, que el rango de f es completito y. Es decir, todo elemento de aquí, nosotros encontramos que existe. Digamos, existe un x, no dice que tiene que ser único. En sentido contrario, si eso sucede, la función es sobre. Por ejemplo, vemos que para este punto está este. Para esta asignación, pues tenemos dos, o como que apareciera uno. Para este, tenemos este, y para este tenemos este. Todos los valores de y, siempre vamos a poder encontrar un correspondiente x en el dominio de la función. Si eso pasa, es sobre. Otro concepto importante es la función 1 a 1. Una función 1 a 1 lo podemos ver en dos direcciones, esta definición que se le acá. Podemos verla así. Decimos, una función f de x en y se llama 1 a 1 o inyectiva si no hay elementos distintos del dominio que tengan la misma imagen f. Es decir, f es 1 a 1 siempre que para todo x1, x2 en el dominio con x1 distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. También tenemos que f es 1 a 1 siempre que se cumpla que f de x1 sea igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Podemos reemplazar la condición que está aquí arriba para cualesquiera x1, x2 en el dominio, que si estos dos son iguales, entonces estas son iguales. O usar la que aparece en la definición, tal y como aparece. En un diagrama de esta forma, miren, ¿qué sucede? Miremos los tres dibujitos que salen acá. En ese no se relaciona todo el Sí. conjunto de llegada. Es que lo que interesa es que imágenes distintas me den preimágenes distintas. Y que si las imágenes son iguales, entonces coincidan también las preimágenes. O sea, en cualquiera de las dos direcciones, como lo queramos ver. Entonces aquí dice que comparemos están estas dos que ya me están diciendo que no son, ¿verdad? Pero, bueno, en todos me dicen que no son en todo caso. Y ya vamos a pensar en dos funciones para que tengamos bien presente cuándo son y cuándo no son. Porque así también tenemos claro el concepto aplicado a funciones. Por ejemplo, notamos que esta primera de acá tiene esta imagen, pero dos valores diferentes en el conjunto de partida. Es decir, f de x1 para esta es igual a f de x2.
pero X1 es distinta de X2. Lo pueden ver. Entonces, esta no cumple, ¿verdad? Tal y como lo dice acá. Miren esta de aquí. Para cada elemento de acá, tengo un elemento único en el conjunto de llegada. Asigno cada elemento del conjunto de partida un único elemento en el conjunto de llegada. Y aquí pues tengo una idea similar porque estos dos diferentes me asocian la misma imagen, comparten la imagen, pero las preimágenes son distintas. A pesar de que está una distribución, tampoco se cumple que es 1 a 1 por este de acá. Están en la misma circunstancia, entonces solamente lo voy a llevar aquí. Ahora, una función que cumpla las dos condiciones, ¿cómo se llama? ¿La has escuchado alguna vez? Una función que sea sobre y que sea 1 a 1. Biyectiva. Correcto. Y en este caso, por ejemplo, podemos notar que esta función, aparte de ser 1 a 1, es sobre. Suponiendo que todos los elementos de aquí correspondan a Y, vemos que cada elemento del conjunto de partida, de llegada, tiene un elemento correspondiente en el conjunto de partida. Y no solamente, cada elemento de acá tiene un único elemento en el conjunto de llegada. Entonces, esta función, este diagrama de aquí es una función biyectiva. Como ejemplos, vaya un ejemplo de una función que no es 1 a 1. Y tenemos un X al montón, ¿verdad? cuadrado Sí, es esa igual misma. a X al cuadrado. F de X igual a X cuadrado. Tal y como usted me dijo, esta no es 1 a 1. Una función, piensa en una función de R2 en R que no sea 1 a 1. Mediten. Mediten una que no sea 1 a 1. De R2 en R. La norma, La norma, sí, porque agarra dos valores X, Y y solo devuelve los valores positivos. correcto. Por ejemplo, si tomamos F, y esa puede funcionar de Rn en R, ¿va? Sí, Particularmente, vamos a considerar que esta F, que está definida de esta manera, esta F es una función que va de R3 en R más, ¿verdad? Bueno, va en R más unido con cero. Otra vez puse O. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué decimos que no es 1 a 1? vaya, por ejemplo, menos uno, coma, menos uno en X, menos uno en Y, Ujú. da la misma norma que tener uno en X y uno en Y. Correcto. Ejemplo. Lo voy a llevar para otra página para que no quede todo pegado. Como ejemplo, sería el que usted me acaba de decir, U igual a 1, 1, 0 y B igual a menos 1, incluso 1, 0. En ambos casos son elementos de R3. F de U me da raíz de 2, ¿verdad? F de B me da raíz de 2 también. Implica que F de U es igual a F de B, pero U es diferente a B. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo. Pensemos
otra función que no sea 1 a 1, que vaya de R3 en R2. Ujú. Piensa en una función Las rectas, de por R3, ejemplo, las rectas en un plano. así lo dije, de R3 en R2. Sí. Tal es que si tenemos la misma imagen, pero que parta de vectores diferentes. ¿Qué función podría ser? Ujú. Una trigonométrica, Lee. Mm, ¿Por qué tan complicado? Busquen un ejemplo más sencillo. La verdad, yo veo que ahí como no nos restringen, podría poner x al cuadrado de entrada, ¿va? Y después como que y al cuadrado más z al cuadrado, o Ah, algo así, pero aquí, ¿sí? en la otra componente. Digo, ¿sí? O Ujú. sea, no restringe nada, no Sí, dice no, que no, tienen. no. Y ahí pues puede ver que dan vectores iguales con entradas diferentes. Ajá, deme dos vectores que sean distintos, Uno, que me generen la uno, misma uno, imagen. uno y su inverso, menos uno, El menos opuesto uno, aditivo. Ajá. lo Menos opuesto. uno. Aquí, ahí va. Para que no sea directamente el opuesto. ¿Sí? Hijo. F de U queda. Da 1 y 2, ¿verdad? 1,2, Y F de B, 1,2. 1,2. Perfecto. Sí. ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Va? Voy a pausar. Me voy a retirar un momentito. No se salgan los que puedan. Y ya. Entonces, aquí estamos bien, ¿verdad? Tenemos entonces esta función que no es 1 a 1. Listo. ¿Qué más? Ah, también recuerden, pero en el caso de las funciones, ¿verdad? De R en R, existía un criterio. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese? Un criterio gráfico para saber cuándo una función era 1 a 1. ¿Recuerdan eso de 110? Regla horizontal. La Pasar una horizontal, línea horizontal. Correcto, el criterio de la línea horizontal. Y ese también, ¿para qué se utilizaba ese criterio? Aparte de determinar si era 1 a 1, ¿por qué perseguían que fuera 1 a 1? porque era invertible, para que sea invertible. Correcto, para que la función tuviese inversa, ¿verdad? Estamos bien. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar. A ver, tenemos otra definición. Tenemos ejemplos ya de funciones. Ejemplos, aquí le pueden dar una, aquí está la definición de norma. Vector unitario. Bueno, en el caso de la gráfica, aquí lo tenemos. La definición de gráfica de una función.
Nada más. Ya, aquí dice, por supuesto, X, XY, en el caso, ¿verdad? Bueno, aquí sería dos casos particulares, sí valdría la pena solo resaltarlos. Y aquí están tomando particularmente a R2. Solo para resaltar. ¿Qué otro detalle hay por acá? Ajá, aquí están estas dos, creo que están definidas acá abajo. Ajá. Miren, en este párrafo están las famosas curvas de nivel, que dice, dichas curvas especiales, llamadas curvas de contorno, son las que se obtienen al intersecar la superficie con planos horizontales para distintos valores de C. En la figura 2.11 aparecen algunas curvas de contorno dibujadas sobre la superficie del ejemplo 10. Entonces, del ejemplo 10, me imagino que se refiere a este. Y las curvas de contorno son aquellas llamadas curvas de nivel de la función original. Ah, aquí la podemos visualizar, ¿verdad? A esta dice algunas de las curvas de contorno y este es el mapa de contornos, las curvas de nivel, ¿verdad? Y aquí está la aplicación, que esto es de cálculo 2. Esto ustedes lo vieron en cálculo 2. Me interesa esto, miren. Esta definición 1.4 de acá, porque habla de la curva de nivel a la altitud. Es lo mismo, en realidad, ¿verdad? Porque recuerden que el concepto gráfico lo tenemos de R2 en R. De R3 en R no hay un concepto gráfico. El concepto gráfico está aquí. Está el mapa de superficie de nivel, que ya eso es cuando estamos trabajando con una función W de R3 en R, ¿verdad? Ahí está el mapa de superficies. Entonces, vamos a cambiar. Tenemos esto y dice CAF, una función de X que es un subconjunto de R2 en R. Es una función de dos variables escalares. La curva de nivel a la altitud C de F es la curva en R2. Es la curva en R2 definida por la ecuación f de x y igual a c, donde c es una constante. ¿Esta constante dónde debe estar? Solo para que estemos en sintonía. ¿A qué conjunto debe pertenecer esta constante c para poder generar la curva de nivel? Conjunto que satisface a f de x y. ¿A dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese conjunto que satisface f de x y? ¿Cómo le decíamos? Z. Z, ajá. Otro nombre más general que no sea Z. ¿Cómo se llama donde llega la función? Conjunto de llegada. Conjunto de llegada. El otro apodo es, Ah, ajá, ¿ya lo dijeron? rango. Rango. Este C, este C, este C para estar o para que tenga sentido el valor de C que se toma del plano que corta la superficie es que debe estar en el rango. Recuérdenlo. Ahora, ¿qué pasaría si usted toma un C que no está en el rango y traza el plano? ¿Habrá alguna intersección con la superficie o no? No habrá. Si toman un C que no está en el rango, geométricamente hablando, ¿qué No opinan? tendría que estar. Correcto, ¿verdad? Porque si no, entonces es como quien dice pasa en el aire, ¿verdad? Es como que ustedes imaginen el paraboloide, ¿verdad? Miren el paraboloide. Solo es una idea, ahí medio feo, pero ahí va. Y usted tome y que este sea el origen. Y usted tome un plano abajo del plano XY, Z igual a -3. Entonces, no hay curva de nivel. En cambio, cuando usted traza un plano sobre el plano XY, entonces usted ve el borde de corte. Entonces aparecen estos dos conceptos.
Está este que dice, la curva de nivel es la curva en R2, o sea, la proyección de esta aquí abajo. Y luego está la curva de contorno a la altitud C, que se refiere particularmente a esta traza de aquí, a este corte, al corte que hace el plano Z igual a C con la superficie Z igual a F de XY. Sé que, si vemos la diferencia, ¿verdad? De nombres, la curva de contorno a la altitud y la curva de nivel. La curva de nivel es la proyección y esta es la terna. Estos puntos están en el espacio. Estos puntos de arriba están en R2. Por eso dice curva de nivel a la altitud C es igual a todos los pares ordenados XY tales que esta ecuación se satisface. Luego, la curva de contorno a la altitud C de F es la curva en R3 definida por dos ecuaciones. Z igual a F de XY y Z igual a C en símbolos. Es la curva de contorno a la altitud C es igual a todas las ternas en R3 tales que Z es igual a F de XY y esto es igual a C. O sea, estos puntos están aquí arriba en el espacio. ¿Estamos? Entonces, esta, por ejemplo, es esta. ¿No se ve mucho? Bueno, esa sí lo hubiera dejado. Esta corresponde a esta definición y la proyección de esta, de la altura aquí en el plano XY, la asociamos, pues, bueno, voy a hacer la curva por el otro lado. La asociamos directamente a esta definición de aquí. Listo. Estamos claros, ¿verdad? Solo con la definición. Sí. ¿Qué más? Esta es la definición 1.4 y tenemos una más. Luego dice, además de considerar las curvas de nivel y de contorno, también ayuda a atender a las secciones de una superficie determinadas por los planos en los que X y Y se mantienen constantes. Una sección de una superficie producida por un plano es la intersección entre ambos. Luego está la definición. Ahora vamos a entender esta definición que sale acá. Vamos a ver. Me la voy a llevar para otra página. Entonces dice CAF, una función de X, que es un subconjunto de R2 en R, una función de dos variables escalares. La sección de la gráfica de F determinada por el plano X igual a C, donde C es una constante, es el conjunto de puntos X, Y, Z, donde Z es F de X, Y X igual a C. En símbolos, la sección determinada por X igual a C es todos los puntos X, Y, Z en R3, tales que Z es igual a F de X, Y con X igual a C, y de manera similar está la sección de la gráfica de F determinada por el plano Y igual a C, el conjunto de puntos descritos como sigue. Ahora, para visualizarlo, de nuevo voy a tomar este porque creo que es el más fácil de visualizar. Y en esencia más bien voy a dibujar dos. Si tengo la curva, o mejor dicho, la superficie, lo voy a tomar una porción. Tengo la superficie. Esta la voy a duplicar. Entonces, cuando hablamos de esta sección determinada por medio de C, decimos un valor constante para X. Trazamos una línea, porque recuerden, X igual a C en R3 es un plano.
Trazamos esta. Ahí está el corte. Y bueno, solo sigo la misma curva. ¿Qué entenderían por sección? ¿Qué es la sección para ustedes? ¿Es todo este plano de aquí o qué es? Es solo el plano que está cortando. O sea, lo que ¿Plano? tiene blanco. ¿El Sí. plano o es este La inter- bordecito de acá? Ese borde la blanco. intersección. Correcto, es esta de aquí. Perfección. Esta intersección es, ¿eh? Que son todas las ternas de esta curva, que a esto nosotros también le decimos traza. Y similar para Y, ¿verdad? Es donde corta el plano Y igual a C. Y aquí se forma la curva. Entonces ese bordecito que ustedes ven, de X, Z, X, Y, Z. Entonces, este hace referencia, esta curva de aquí hace referencia al este, y esta hace referencia a este. ¿Qué más? Creo que de la parte teórica de esta sección solamente. Miren, estas curvas de nivel yo siempre he sido de la ley que no es tan interesante verlas, o sea, hacerlas a mano, pues las curvas de nivel. Es más bonito trabajarlas con un software que les permita hacer un barrido, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar una superficie por ahí a ver si podemos trabajarla y Por podamos... algo existen los software. ¿Ah? Por algo existen para Sí, hacerlo. hombre, para que Sí, podamos visualizar, porque en realidad siento yo que pensar en una curva de nivel, ya vieron qué feo me salen los dibujos, ya imaginan dibujando un montón de curvas de nivel. No, no hay como mucha como gracia, ¿verdad? De hacerlo. De ahí que más. Creo que valdría la pena esta definición. Aquí menciona, miren que el análisis precedente se dedicó completo a las gráficas de funciones de dos variables escalares, pero esta idea se puede extender de manera general, ¿verdad? Ahora, el concepto gráfico y el dibujo de esto sí está como difícil. Permítanme un segundo. Entonces, aquí tenemos el gráfico. Esto me lo voy a llevar. Por favor. Aquí lo definen como gráfico. Que lo miremos son dos cosas diferentes. Porque hablan de Rn más 1. Recuerden que nuestra imaginación nos llega hasta R2. Luego van extendiendo todo. Es el conjunto de nivel a la altitud C, como estas. Y aquí lo mencionan, el concepto existe, que no lo miremos es otra cosa.
Tenemos esto. Aquí solamente están haciendo la extensión. Recuerden que nosotros extendemos, no necesariamente lo podemos ver, pero sabemos que funciona y todo sigue llamándose igual, ¿verdad? Vaya, es como el mismo criterio el de la recta vertical. Ese lo podemos ver hasta R3. O sea, en una función que sea de R2 en R. Ahí podemos también ver el concepto de la recta vertical para saber si es función. Trazamos una recta vertical paralela al eje de la variable dependiente que es z, y si esa recta corta en dos puntos la superficie, dicha superficie no describe una función. Es la misma idea, que es el que nosotros utilizábamos en álgebra para hacer la extensión. Vamos a ver. ¿Qué más? Y hay superficie en general, está la esfera. Esta nosotros la conocemos por lo de cálculo 2. Las superficies cuádricas también ya las conocemos de cálculo 2. Ah, miren, esta es la superficie cuádrica más general. Faltan, aquí están. Aquí están los dos mixtos, el XY, XZ. Esta es la general. Nosotros en cálculo 2 trabajamos esta. Bueno, este tampoco, porque esta es una cónica en todo caso. Pero sí es la general porque tiene el término de la rotación. De la forma cuadrática, ¿se acuerdan? Esto no, esto ya es de cálculo 2. Eso ya lo conocen las superficies cuádricas. Listo. Entonces, había un ejemplo que quiero que revisemos. Es este. Entonces, en este ejemplo 12, tenemos lo siguiente. Dice, considera una función f de R2 en R3, dada tal y como está aquí. Y que es f igual a x, siendo a esta matriz. Entonces, tratemos de ver la forma explícita. Aquí dice componentes x1, x2. Vamos a trabajar con xy para que se mire más bonito. Entonces, el f de xy va a ser igual a la matriz tiene que ser como columna, ¿no? Multiplico y tengo que la primera componente es 2x menos y, la segunda componente es 5x y la tercera componente es menos 6x más 3y. Entonces aquí tenemos de forma explícita la función. Tenemos que al recibir un vector de R2 nos da como resultado las componentes de R3. Noten que el dominio de esta función f es completito R2 porque no hay una restricción. Pero me piden que describa el rango. Entonces, si queremos describir el rango, decimos que el rango de la función f son todas las ternas A, B, C que están en R3, tales que la A es 2x menos y, la B es 5x y la C es menos 6x más 3y. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Vamos a tratar de expresar una condición que vincule solamente las variables ABC. Entonces, volvemos a estar en aquel caso que decíamos 2x menos y es igual a que b, bueno, que 5x es igual a b y que menos 6x más 3y es igual a c.
Si notan, estas dos son múltiplos, ¿verdad? Estas dos últimas. ¿Lo ven? O sea que Sí. de estas dos, nosotros decimos que C es igual a menos 6x más 3y, pero notamos que negativo 3 por 2x menos y, pero esto es A. O sea que tenemos que C es igual a menos 3A. Aquí el detalle. Ahora, ¿qué tenemos de B? ¿Cómo condicionamos? ¿Existirá alguna condición para B o B en esencia es cualquier número? B en esencia se ve cualquier número. Sí, porque lo único que tendríamos es que X sería B quintos. O sea, Sí, B entre 5, ¿eh? Nada más. Pero en realidad la X pues recibe cualquier número real y vamos a tener su correspondiente. Ahora, definimos el rango entonces. Definimos el rango como todas las ternas ABC de R3, tales que C igual a 3A, ¿verdad? Negativo 3A. Esta es la única condición que tenemos. Entonces, verifiquemos, demos un elemento del rango. Pensemos en un elemento del rango. 1, 3, menos 3. 1, 3, menos 3. ¿Cuál sería el correspondiente XY aquí? Ujú. ¿cuáles eran las formas de X y Y? Aquí están. ¿Cómo te han quedado? X, ¿cuánto vale? 3 quintos. Ajá, X es 3 quintos. ¿Y Y? Ujú. Si quieren me llevo esta página, esta partecita de acá. Por si sirve. Ujú. ¿Cuánto vale Y? Vale 1. 1, Sí, seguro. porque menos 3. Y creo que estaba, le estaba restando. Positivo 1 quinto. Mm. Lo reemplazamos acá. Menos 2 quintos, creo que. Decídanse. ¿Cuál sería la ecuación para Y? Sería 2 veces X
menos el valor de A, que es 1. ¿Cuánto es esto? Un quinto. Uno. 1. Vamos a ver. Un Un quinto. quinto. Un quinto. Ya le había dicho quinto. Ujú, sí, solo que dudaron y no me dijeron sí con seguridad. Ahora, 100% seguros. Sí, Sí, podemos verificarlo. Calculemos la imagen. La primera va a funcionar. La segunda va a funcionar porque ahí sacó el B. Y la tercera. Recuerden que la tercera, en nuestro caso, la tercer componente es menos 3 veces la primera. Y si esta funciona, entonces se cumple, ¿verdad? Sí. Entonces estamos que el F de 3 quintos, coma, un quinto, es el 1, 3 menos 3. Entonces, esta es la descripción de nuestro rango. Miren, aquí no teníamos la noción geométrica del rango, pero podemos estimarlo. Hay otro ejercicio que quería que revisáramos también, donde me pedían mostrar el rango. Vamos a ver qué se hizo ese. Es el problema 7. Esta. Aquí que piden. Dominio y rango de cada una de las funciones dadas. Vamos a trabajar este 7. Esta función es de R2 en R. F en R3, perdón. Primero calculemos el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función f? ¿Qué valores de xy hacen que alguna de estas no esté definida? Ya distinto de uno. Descríbamelo en R2 como un subconjunto de R2. X pertenece a los reales y Y Aquí. pertenece a los reales menos O uno. sea, este en R2, entonces. ¿Tal es que? Ajá. X pertenece a los reales. El X no me genera una restricción. Como ya está en R2, ya O sabemos que sea, este está en solo R y este está en R. Y es Y distinto pertenece a los de uno. reales, Eso, ¿escuchó? excepto uno. Esto aquí. Y distinto de 1. Esa es la condición. Geométricamente hablando, ¿cómo se ve esto? Como una recta horizontal. ¿Sí? Seguro. Es distinto de uno. Punteado. Vertical. Se ve, si esto representar R2, toda esta sombra así. Si esto es R2, nosotros vemos en Y igual a 1, Va a ir punteado. esa franja. Ahí, pues, recuerden que estoy considerando que todo esto está lleno, ¿va? Todo esto está resaltado, está sombreado, como lo quieran ver. Entonces se hace esa franja y esa es la única restricción. Si nosotros queremos verlo como tal, recuerden que tenemos esta cosa.
Vaya, si yo quiero dibujar todo R2 acá, vamos a ver si me funciona. Digo X cuadrado más Y al cuadrado mayor o igual que 0. Miren, ahí tengo todo R2, ¿verdad? ¿Y cómo restringo esto? Y igual a 1. Y como quiero denotar que esto no se toma, ahí tenemos nosotros, digamos, el gráfico de nuestro dominio. ¿Perdón? No sabía que tenía que encender el micrófono. Listo. Por lo menos no le enamoraron. Cuénteme. ¿Por qué iría punteada la... La línea en Y igual a 1. Ah, sí, ya. Ahora sí. Sí. Entonces, aquí tenemos el dominio. Ahí, para que se mire más bonito. Ahora pensemos en el rango. El rango de F, como sabemos que es un elemento de R3, entonces decimos X más Y igual a 1 sobre Y menos 1 igual a B, y X cuadrado más Y cuadrado igual a C. De aquí nosotros extraemos B, o extraemos el valor de Y. Y es igual a ¿quién? Uno sobre B más 1. ¿Qué valor no puede tomar B? 0. Ujú. Ahora, con este Y, tenemos X. X es igual a menos esto. 1 menos 1 sobre B. ¿Sí? Sí. Y con estos dos de X, Y, tomamos estos dos, recordamos la restricción y vinculamos las tres incógnitas. Entonces tendríamos nosotros que A menos 1 menos 1 sobre B al cuadrado más 1 sobre B más 1, ¿verdad? Al cuadrado, esto es igual a C. Ahora, tratemos de simplificar un poco esta expresión. Creo que valdría la pena sumar, ¿verdad? Si sumo aquí, tengo A por B menos B menos 1 cuadrado más 1 más B cuadrado sobre B cuadrado igual a C. De esta última, decimos nosotros que A por B menos B menos 1 a la 2 más 1 más B a la 2 es igual a C por B cuadrado y B distinto de 0.
Ahí tenemos, por tanto, el rango son todas las ternas A, B, C de R3 que satisfacen la condición AB menos B menos 1. Aquí podríamos desarrollar tal vez, pero para que se simplificara un poco, ¿verdad? Pero no sé si valdrá la pena o no. Ahí se podría simplificar. Eso solo es algebraico, no es que va a cambiar la condición ni nada. Esto al cuadrado igual a C por B cuadrado, pero la B es distinta de 0. Esta es la descripción. Entonces, encontremos un elemento, a ver si es cierto. Encontremos un elemento en el rango, a ver. Piense una terna que cumpla esta condición. Ujú. ¿Ya encontraron alguno? Miren, aquí está la función. Si toma la terna 3,1,5. ¿Y por qué no me da otra mejor y no esa? Es que esa ya la tenía calculada ya. Y, Mira, como, y la X es 1 y Y es 2. otra diferente, que no sea esa. Es que esa es la misma que hizo Cruz. ¿Cuál? Esa que usted me acaba de decir. Vale, creo. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Vamos a ver. 1, 2, 1. ¿Quién es el XY? ¿Quién es el XY que cumple eso? Ujú. ¿Qué XY me generaría esta terna? Acuérdense que lo que hacen es prácticamente cambiar ABC por eso. ¿Qué número usó el? 1, 2, 1. ¿Cuánto vale XY? Aquí está, miren. X menos un medio. X. Ajá. Y Y. Tengo que volver a poner la página. Lo dejé a medio palo, ¿no? Recuerde que la es 1, 2, 1. Entonces, 1 aquí menos un medio, ¿va? 3 medios. Este par ordenado me genera esta terna. Ahora verifiquemos que esta terna está acá. Solo hacemos que satisfaga esta condición. ¿Cuánto es A por B menos 1? A ver, aquí está. Sería 2 menos 2 menos 1. O sea, menos 1. Luego, 1 más B es 0, ¿va? No, 1 más B es 3. ¿Sí? C por B a la 2 es 1 por 2 a la 2, o sea, 4. 4. Vamos a ver entonces si menos 1 al cuadrado más 3 al cuadrado es igual
a 4. La No. verdad, no. 10 sale 10 igual a 4. Ajá, y entonces, El 1,2,1 está mal. ¿ah? Puede poner la página principal de la anterior a esta. La terna, creo que la Ocupan- terna acá no pertenece al dominio, no sé. Vamos a ver. Aquí ya Sí. vimos más bien que este no está, entonces, ¿va? 1, 2, 1 no está, porque no cumple la condición. Voy a pegar esta cosa acá. Entonces, más bien, 1, 2, 1 no pertenece, pero encontramos un XY, pero este no está en el rango. Pensemos en uno que sí está en el rango. Analicen. Recuerde, para estar en el rango, X más Y, 1 entre Y menos 1, X cuadrado más Y cuadrado. ¿De dónde tendrían que partir? Lick, Ujú. si toma X igual 2 y Y igual 3, Ajá. el producto que le sale la terna sería 5, menos Vamos a ver. coma un medio. Le voy a traer este para que lo tengamos aquí. Entonces, usted me dijo que par ordenado. 5, un medio. No, 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 el par ordenado. Ah, el par, sí, sí. 2,3. 2, 3. Ajá, entonces queda 5, coma, Un medio, un medio, coma, 13. 13. 13. Sí. Ajá, listo. Ahora verifiquemos entonces, como aquí vamos al revés, entonces funciona, ¿verdad? Verifiquemos que esto cumple la condición del rango. Entonces, A por B menos B menos 1, ¿cuánto da? Sería 5 medios menos un medio menos 1. ¿Cuánto es esto? Queda uno. 1. ¿Seguros? Sí. Ya que pues. 1 más B. 1 3 medios. más un medio. 3 medios. Listo. Y C por B cuadrado es 13 por un medio. Cuartos. 13 cuartos. Ajá. 13 cuartos. Ahora verifiquemos a ver. 1 al cuadrado más 3 medios al cuadrado. 13 cuartos. Y queda 13 cuartos. 1 más, ajá, 9 cuartos. Aquí, 13 cuartos. 13 cuartos igual a 13 cuartos. Cheque. Pero miren, interesante descripción. Decimos entonces, como no se cumple, 1, 2, 1, no pertenece al rango. Este sí está en R2, pero no es la correspondiente imagen. ¿Cuál sería la imagen para este? Calculémosla. Aquí me lo voy a traer así, completito. ¿Cuál sería la imagen para este? Ujú. Aquí es uno, ¿va? Tres medios menos uno
es 1/2, aquí sería 2. Y este al cuadrado más este al cuadrado, ¿cuánto queda? 5 medios. 5/2. Sí. Miren que teníamos nosotros de inventores. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y este sí está en el rango. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto? El líquido, ¿Sí? entonces solo hay que buscar dos valores y sumárselos a la función P de X, Y. Reemplazarlo, y ahí encontramos rangos, valores en el rango. Lo interesante de esto es esta condición. Sí, sí. Eso es lo interesante, más que todo eso es lo que nosotros valoramos de esta parte. Voy a quedar pendiente con, ya les digo, voy a quedar pendiente. Con un dominio, pero eso se los puedo grabar. Porque ya recorrimos las curvas de nivel. Ese es un dominio que vamos a calcular. Pero dice aquí, pero solo quiero ver si es cierto que está ahí ese dominio. Pues no, 20 dice acá, no es este. Seguro está en el libro de Pita ese. Bueno, entonces yo les preparo lo que me hace falta, porque solo es un detallín nada más. Déjenme pensar, porque ustedes han visto las curvas de nivel con Desmos alguna vez. Mónica. No, nunca. Vamos a preguntarle a Mr. Google. Miren, pues. Con GeoGebra sé que son más fáciles, ¿no? Curvas. Nunca las he visto en GeoGebra. Ni en Desmos. Ah, en Desmos O sí, sea, he porque visto Desmos. las figuras, sí, pero nunca me he puesto ahí como que a ver las curvas de niveles. Aquí va cambiando la función, mire. Por ejemplo, cambiemos la superficie a 4 menos, bueno, que son paraboloides, tal vez, aquí en el libro había una que se miraba media rara, que se hizo la curva. La que parecía montura. Esta es esta no vale la pena. Este es el paraboloide hiperbólico. Hiperbólico. ¿Qué se hizo? Esta. Está la superficie. Aquí está. Acuérdense de esta. Tal vez hacen una captura, por favor. Porque es que no la voy a poder llevar para allá. Hagan una captura de esta. Esta curva. ¿Me avisan? Uy, ya son las 7. La mandamos al grupo. No solo para que me la dicten, nada más. ¿La tiene? Yo la tengo, Liz. ¿La tiene? Perfecto. Me la dicta, porfa. Ocupo alguna de estas, si no, para no borrarla. Es un doceavo de y al cubo menos y. Un doceavo. Sí, 12 y cubo. Ajá. Luego, menos y menos y. Ujú. menos un cuarto x al cuadrado. Un cuarto. Sí, más 7 medios.
7 medios. Miren. Curva de nivel. Curva de nivel. Es el que no veo. Ah, no, es aquí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces, con Desmos, no sé cómo, solo se fijaron que dice, ¿verdad? Siempre es bueno conocerlas. No, no crean que se les va a poner, dibújenme las curvas de nivel y les voy a dar esto y ustedes dibujen a mano. No, eso solo es para que lo puedan ver. Pero Desmos tiene esto y aquí está el autor. Ustedes van modificando la función y aquí pueden ir viendo todo lo que hace, todo lo que tiene reservado aquí, toda la parte operatoria. Aquí está. Y le da distintos valores. ¿Sí? Vaya, por ejemplo, con este podemos hacerlo correr. Miren qué interesante. Aquí recuerden que lo que estoy haciendo es cortando esta superficie en distintos planos. Entonces, cada corte está siendo proyectado en R2. Ahí tenemos el mapa de curvas de nivel. ¿Sí? Es mejor verlo aquí que verlo. Vaya, pongamos una función más sencilla. Voy a quitarle aquí, voy a ponerle al cuadrado. Voy a quitar la Y. Y miren, esta es la de la silla de montar. Este es un paraboloide hiperbólico. Y si este lo pongo positivo, miren, están estos cortes. Obviamente, este no funciona para algunos. Miren, aquí donde no hay traza, vamos a ver para cuál no va a funcionar. Miren, ahí no hay traza. ¿Se fijan? Ahí sí hay curvas de nivel. Miren. Vamos aquí, miren. Entre más valores, entre más se van abriendo, significa que los planos van siendo cada vez más arriba, porque este es un paraboloide desfasado 7 medios que abre hacia arriba. Yo aquí estoy súper arriba, en la A y en la B. Si me voy hasta abajo con este, mire, me voy tornando con este valor, pero este lo voy haciendo más pequeño, y aquí ya miren, cuando llego al punto, el punto está en algún lugar, aquí no lo logro ver. Hay un puntito, pero luego de ahí ya no hay nada. Entonces quiere decir que aquí el plano con estos valores ya no está cortando. Bueno, aquí sí lo está cortando. Pero sí hay ciertos valores que no, ya no lo corta. Es donde desaparece la curva de nivel, pero es por la forma que está aquí, mire, por la combinación que tiene. Y lo va dibujando. Cheque. ¿Estamos bien? ¿Tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? Solo quedo pendiente con lo que les mencioné. Se los voy a grabar porque solamente es un dominio. Solo es un dominio nada más. Entonces, les grabo ese recurso. Es corto nada más. Es un dominio y se lo voy a graficar a mano haciéndolo aquí. Y luego se lo voy a graficar en Desmos, porque solo es de colocar la restricción. Cheque. Listo. Listo, se cuidan, pasen buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias, Nick. Gracias, Vaya, Lick. gracias a ustedes Gracias, licenciado. por aguantarse.